y vamos a compartir pantalla. Bueno, quiero que me confirmen si están viendo la pantalla. Sí, instructora. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a esta sesión que es la primer momento en que nos encontramos. Vamos a empezar a desarrollar una competencia transversal que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. En el Tecnólogo de Desarrollo Publicitario estamos con la ficha 2879764 y 2886310. Recordemos que nos encontramos en la fase 3 del proyecto formativo denominada ejecución. Es importante que lo tengamos claro para saber en qué momento, en qué paso, en qué lugar estamos dentro del proceso de formación. Vamos a tener un desarrollo de la sesión del día de hoy, como para tener un orden de cómo se va a desarrollar cada espacio. Entonces, primero vamos a tener un saludo. Segundo, unas actividades, vamos a conocer cuáles son las actividades, los resultados que vamos a empezar a abordar en esta competencia. Qué temática, qué temas vamos a empezar a tratar y de qué se trata también esa evidencia que responde a ese cómo, cuándo y dónde debemos entregar la evidencia y cómo corresponde a esta competencia transversal de derechos fundamentales. Al final vamos a tener un espacio para las preguntas, para las dudas, para las inquietudes que son muy importantes que ustedes no las hagan, porque cuando están desarrollando la evidencia es cuando empiezan a salir muchas inquietudes, pero pues desde ya podemos ir aclarando algunas para que el desarrollo sea mucho más fácil, mucho más práctico, que la información y los conceptos y la temática sean abordadas de mejor manera. Entonces vamos después a tener una despedida y así culminamos nuestra sesión del día de hoy. Dale un segundo que creo que hay más personas tratando de ingresar. Ok. Listo, entonces, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Nidia Velasco Albarracín, yo soy psicóloga, soy administradora de empresas, trabajo con el SENA ya hace 14 años, he estado trabajando en el área de formación, en el área de empleabilidad también, también con algunas poblaciones vulnerables, poblaciones en condición de discapacidad, personas privadas de la libertad, hemos trabajado víctimas del conflicto armado, digamos que diferentes enfoques y diferentes maneras de atención a poblaciones vulnerables que nos permite tener como un bagaje en estos temas de derechos fundamentales que es tan importante que todos los conozcamos, porque a veces creemos que ese tema de los derechos humanos como que no nos toca, como que están por allá lejos y resulta que están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Seguramente muchos de ustedes ya se encuentran trabajando, algunos están esperando esa oportunidad que ya pronto llegará, pero es importante que tengamos claro que existen unos derechos y que esos derechos están contemplados con unos marcos normativos que nos permite también hacer valer precisamente esa posición que vamos a tener como trabajadores o, por qué no, como empleadores también con nuestras unidades productivas, como empresarios también conocerlo y no también de pronto ir en esa contravía, de pronto de llegar a vulnerar o amenazar en cierto momento un derecho del trabajo, ¿cierto? Y lo que viene también pegadito a eso. Entonces es importante ese conocimiento que ustedes tienen. Espero poderlos acompañar de la mejor manera. Tienen en mí pues una orientadora, una persona que va a estar ahí con ustedes también acompañándoles en el desarrollo de esta competencia. Cualquier duda o inquietud, ahí está mi correo electrónico, es nvelascoa@sena.edu.co y estoy actualmente, como les decía, como instructora de Derechos Fundamentales en el Trabajo y pertenezco al Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica de CENIGRAD, Distrito Capital. Es muy importante, de verdad,
poder estar hoy con ustedes y hacer también un proceso de aprendizaje y de construcción de conocimiento mutuo. Entonces, me place mucho poder compartir con ustedes. Esperamos que este desarrollo de esta competencia sea de su agrado, que aporte dentro de su proceso formativo integral, que es lo que busca el SENA, que nuestros aprendices no solamente sean técnicamente los mejores, que es muy importante, pero que también aprendamos a ser seres humanos y que en cualquier espacio, rol donde vayamos a trabajar, tengamos esa capacidad de ser seres humanos íntegros, ¿cierto? Que tengamos esa capacidad de actuar, esa capacidad de un comportamiento idóneo, siempre velando por esa otra persona con la que vamos a estar, velando porque no hayan situaciones de atropello, ¿cierto? Ni nada que vaya a vulnerar derechos, ni los de nosotros, ni nosotros llegar a vulnerar los derechos de los demás. Por ahí dicen que mis derechos van hasta donde inician los derechos de los demás. Entonces es importante que tengamos claro esos aspectos. Bueno, muy bien. Entonces acá están mis datos para que ustedes los tengan, que de pronto a veces se nos olvida, ay, que cuál es la instructora de derechos fundamentales. Entonces ya saben, mi nombre es Nidia Velasco Albarracín. Cualquier duda, hay un chat también de dudas e inquietudes, ahí está el componente de derechos fundamentales. Vamos a estar los viernes con ustedes, entonces en cualquier momento que se puedan conectar si tienen dudas, con todo gusto, o me escriben al correo o al WhatsApp que hay de grupo, también lo pueden hacer. Estamos ahí, pues, es precisamente para apoyarlos a ustedes y motivarlos a que puedan cumplir con cada una de las evidencias que tienen pendientes y que por favor no se vayan a dejar acumular. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, entremos un poquito en materia sobre el tema de la competencia. Entonces, hablamos que existe esta competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo, en el marco de la Constitución Política y convenios internacionales. ¿Y por qué se da esta competencia? Bueno, esta competencia nace de un diálogo que estuvieron realizando el sector de forma tripartita, el sector trabajador, el sector empleador y el gobierno, donde se dieron cuenta que había la necesidad de cualificar a los trabajadores o a la mano de obra de nuestro país para que las personas sepan cuáles son esos derechos que tienen cuando inician a trabajar y a qué nosotros podemos también someternos, ¿cierto? O sea, cuando yo entro a trabajar debo saber que pues también hay un código interno de trabajo, que debo cumplir con unos deberes, ¿cierto? Que están estipulados en un documento, en un que se llama en nuestro país el Código Sustantivo de Trabajo, que es como esa norma que regula toda esa relación entre empleadores y trabajadores, y que es importante que lo conozcamos porque el que no conoce, es por ahí dicen que el que no conoce es como el que no ve. Claro, si yo no conozco de qué se trata, pues seguramente puedo llegar a que me vulneren mis derechos y yo siento que no pasa nada, ¿cierto? No hago nada porque eso no se dé, sino que simplemente, pues, como que acepto que esa situación se dé. Entonces es importante que los trabajadores se cualificaran, que las personas que están llegando al mercado laboral conozcan sobre estos derechos, de que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. ¿Y por qué es un derecho fundamental? Porque está estipulado en nuestra Constitución. Y que también hay unas entidades internacionales que vigilan, que observan que efectivamente esos derechos no se vulneren, ¿cierto? Ni se violenten, ni se amenacen. Entonces, esta tarea de cualificar a las personas que van a ingresar al mercado laboral o que están en el mercado laboral, se la dieron al SENA. ¿Por qué al SENA? Porque el SENA se encarga de formar para el trabajo. Es decir, todos nuestros aprendices, la idea es que tengan esta etapa lectiva en la que ustedes se encuentran y vayan a su etapa práctica y hagan parte del mercado laboral, tengan esa inserción al mercado laboral. Entonces, ¿qué mejor momento que este en su proceso formativo para que ustedes conozcan precisamente esto? Bueno, yo voy a llegar a trabajar o estoy trabajando, bueno, ¿a qué tengo derecho? ¿Cierto? De verdad, ¿será que es obligación que a mí me afilien a salud? ¿Será que es obligación que a mí me afilien a pensión? ¿Será que son unos derechos irrenunciables? ¿De qué se trata eso? Y bueno,
¿Y qué pasa si no me dan esos derechos, si no el empleador no cumple con lo que debe cumplir dentro de los derechos del trabajo? ¿Qué hago yo como trabajador? ¿Qué mecanismos, qué instrumentos utilizo yo para poder hacer valer mis derechos? Todos esos temas los vamos a ir abordando en el desarrollo de esta competencia. Esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. El primer resultado de aprendizaje, que es el que nos convoca en la sesión de hoy, es reconocer el trabajo como un factor de movilidad social. ¿Qué quiere decir movilidad social? Pues que el trabajo para cada uno de nosotros debe representar ese vehículo que nos permita avanzar, mejorar nuestra calidad de vida, superarnos, llegar a ese punto de esa pirámide de Maslow que hablaban, donde llegamos a la autorrealización, ¿cierto? Donde nos sintamos plenos, donde nosotros logremos entender y darnos cuenta que ese aporte que hacemos con el trabajo está dándome también esa capacidad de mejorar mi calidad de vida y la de mi familia, que me permita tener una movilidad, que me permita tener un ascenso, que me permita mejorar mis condiciones laborales y que el trabajo sea ese vehículo que permita esa movilidad, ¿cierto? Y no que el trabajo se vuelva para mí como que no hay nada más que hacer y nos toca. Algunas circunstancias se nos dan en nuestro país, ¿cierto? No hay nada más que hacer y toca someternos a esto. Pero también nosotros como dentro del proceso formativo tenemos que saber hasta dónde nosotros también podemos ser actores de mejorar y generar cambios dentro de eso que no nos gusta. Criticamos mucho, nos quejamos mucho, pero bueno, ¿qué hacemos dentro del rol que tenemos cada uno en esta sociedad? Entonces, vamos a mirar esa movilidad social y la transformación vital con referencia a los diferentes fenómenos que pasan a lo largo de la historia y de los derechos fundamentales, fenomenologías como por ejemplo lo que pasó con el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Nos enseñó mucho, fue una época muy dolorosa, muy difícil, eh, que nos ayudó a también adaptarnos a los cambios. Siempre los seres humanos nos gusta hacerle resistencia al cambio, entonces cuando llega algo nuevo, uy, como que espere, porque es que yo estoy en mi zona de confort y salirme de ahí no es fácil, ¿cierto? Entonces, el COVID que dejó, bueno, nos dijeron un día de marzo, nos dijeron un día el mes de marzo, bueno, ya no más, no pueden salir, tienen que estar en sus casas, no pueden salir, todo va a ser a través de la virtualidad, y todos no, pero es que cómo no vamos a salir si nosotros tenemos que tener esa oportunidad somos seres sociales por naturaleza, ¿qué vamos a hacer encerrados? No podemos. Bueno, al final del día nos tocó adaptarnos, ¿cierto? Nos tocó adaptarnos a estar en la casa, la virtualidad, los niños del colegio, desde la casa, bueno, ta. ¿Qué pasó después? Nos dijeron, listo, ya, bendito Dios, superamos este tema de pandemia, listo, sale nuevamente, se retoma nuevamente la cotidianidad. No, ay, no, déjenos en la casa, venga, manejemos virtualidad mejor, es que salir es más gasto, no sé qué, nos tocó volvernos a adaptar. Entonces, esos son los fenómenos que nos tocan a todos los factores, no solamente en el trabajo, sino en todos los aspectos de la vida, que siempre tenemos que estar en una constante alerta de generar cambios y podernos adaptar a esos cambios y ver no dificultades, sino oportunidades de mejorar. ¿Qué temática vamos a abordar para cumplir este resultado de aprendizaje? Vamos a abordar, comparar esas condiciones del trabajo en el devenir de la historia de la humanidad. Entonces, vamos a ver aspectos de cómo el trabajo ha sido fundamental en el desarrollo del ser humano, ¿cierto? Que el trabajo no salió un día a la noche a la mañana y, venga a trabajar, no, sino que ha estado tan presente y tan constante que tiene que ver mucho con el desarrollo de la humanidad. Sin el trabajo, pues muchas personas nosotros no podríamos haber sobrevivido, ¿cierto? Sin un trabajo organizado. Y eso lo vamos a mirar, cómo el trabajo ha sido fundamental y tan importante en el desarrollo de nosotros como personas. Muy bien. Vamos a entrarnos un poquito sobre la temática que vamos a ir tratando en esta competencia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Están ahí todavía conmigo o yo estoy por aquí hablando sola? Por acá sí estamos. Ok, gracias Fernanda.
Brian Esteban, gracias por contestar. ¿Tienes una pregunta? ¿O estás haciendo reacción? Ah, bueno, estás reaccionando con sus manitas. Bueno, muy bien. Si alguien tiene preguntas, vamos a dejarlas para el final, para que podamos ir avanzando un poquito más en la sesión de hoy y dejemos un espacio al final para resolver dudas. Vayan ahí teniéndolas, escribiéndolas en un papelito o bueno, donde quieran, y ya al final las vamos a ir resolviendo. Listo, entonces vamos a volver acá a entrarnos en nuestra competencia. Entonces, la competencia dice ejercer derechos fundamentales en el marco de la Constitución Política y los convenios. Pero, ¿qué será derecho? Cuando ustedes les hablan de derecho, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Cuando nos dicen derecho, esa palabra derecho, ¿qué será lo primero que se nos ocurre a nosotros que quiere decir esa palabra? ¿Qué significado tiene para cada uno de ustedes esa palabra que dice derecho? A ver, los escucho, las escucho. Si quieren en el chat también escribirme. ¿Qué significa esa palabra derecho? ¿Qué nos quiere decir cuando nos dicen derecho? ¿Qué es eso que se nos viene inmediatamente a la palabra, a la cabeza? Cuando yo les dije derecho, ¿qué piensan ustedes? Están muy callados. A ver, Mauricio acá nos está escribiendo en el chat. A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Qué se les ocurre a ustedes con esa palabra de derecho? Están muy callados. ¿Por qué están tan Buenas noches, callados? instructora. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo considero o entiendo por la palabra, el significado de la palabra derecho, son como normas o principios que regulan un comportamiento. También podríamos decir como algo que está prohibido u obligatorio, Ujú. como con el Como fin de que, mantener un orden, como para mantener un ajá, orden. ok, Natalia, como que nos da una guía, ¿cierto? Como que enmarca unos derechos y unos deberes de las personas, ¿cierto? No solamente habla de Exactamente. lo que yo puedo hacer, sino que, venga, pero es que usted también tiene que cumplir con unos deberes, ¿cierto? Muy bien, Natalia, gracias por tu participación. Bueno, por aquí nos dice Steven, dice libertades, garantías, claro, pero ¿hasta dónde va la libertad, no? ¿Hasta dónde va la libertad de cada persona y hasta dónde empieza la de la otra persona? Es importante. Garantías, ¿será que a veces nosotros como que miramos y vemos tantas cosas que vemos en los noticieros, en la radio, y escuchamos y dicen, pues macha, ¿será que hay garantías de que los derechos a veces sí se cumplen? O por el contrario, cada vez estamos en una sociedad donde la vulneración de los derechos como que se nos volvió paisaje y se siguen y pasan y uno los ve y como que, bueno, sí, pasó y ya. Hay que revisar qué está pasando, ¿no? Dice Claudia, un sistema, un orden, algo normativo, claro que sí, porque está pegado como ese marco jurídico que nos dice, bueno, ¿cuáles son los derechos en verdad? ¿O será que todo es derecho? Todo, que es que yo tengo derecho a todo eso porque es que yo soy libre y entonces yo puedo hacer lo que yo quiera porque es que yo soy un ser humano y tengo derecho, ¿cierto? Bueno, ¿hasta dónde va esos términos de derecho? Nos dice Mauricio, derechos son los beneficios que por ser parte de un Estado o país debo tener para poder tener las cubiertas cubiertas las necesidades en Colombia como la salud, la educación y el trabajo. Ok, gracias, Mauricio, muy bien, claro que sí, es la salud, la educación y el trabajo hace parte de los derechos fundamentales, hacen parte de lo que los seres humanos requerimos como mínimos para poder estar bien, para poder cumplir con esas necesidades. La salud es muy importante, la educación, que los niños se eduquen, que no estén trabajando.
Eso tiene una razón de ser. ¿Por qué cuidar a los niños? ¿Por qué será tan importante que decimos, no, es que los niños no deben estar trabajando? Claro, eso tiene una razón de ser. Recuerden que esto es un ciclo, ¿cierto? Entonces, en este momento nosotros podemos estar trabajando, más adelante llegaremos a nuestra vejez, a ser adultos mayores, y entonces ya no tendremos esa misma capacidad de trabajo, y entonces esos niños que en este momento están creciendo van a llegar a ser esa fuerza productiva y ese ciclo va a empezar a correr y corre, corre. Si no cuidamos nuestros niños, si no tenemos niños en este momento que quieran trabajar, formarse, estudiar, prepararse, pues muy seguramente hasta podemos llegar a la extinción, porque ¿quiénes van a suplir ese rol dentro de ese ciclo que va cambiando, ¿cierto? Bueno, muy bien. Por aquí Mauricio quiere hacer otro aporte. Dice, asimismo, con los derechos están ligados a los deberes como ciudadano y persona, debo cumplir y acceder a mis derechos, deben haber un equilibrio entre los dos. Muy bien, claro que sí. Hasta donde yo puedo exigir mis derechos, pero sin pasar por encima del otro, ¿cierto? Porque a veces nos pasa, venga, es que esto es lo que vale porque es que eso me corresponde y esto es para mí. Pero, no, pero venga, es que la otra persona también tiene derecho a defenderse o a su debido. No, es que lo que vale es lo mío, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde inician los derechos de los demás? Muy bien. Entonces, en ese sentido, muchas gracias a todos los que participaron, absolutamente valiosas cada una de las apreciaciones que han hecho. Y efectivamente, los derechos, cuando hablamos de derecho, estamos hablando a algo que es justo, que es legítimo, que corresponde a cada ser humano, que le corresponde, que nadie puede llegar y violentarlo ni quitárselo, es lo que nos corresponde. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, uno de los derechos de los que hablamos están y que están consignados en la Constitución Política. Algo muy importante, porque son derechos fundamentales. Se convierten en derechos fundamentales cuando en el marco de una constitución de un país están contemplados como derechos fundamentales. Por ejemplo, no todos los derechos humanos que hay en el mundo son derechos fundamentales. Eso depende de cada país, de cada territorio, de cada nación. Por ejemplo, el derecho al trabajo es un derecho fundamental que está en nuestra Constitución Política. ¿Por qué? Porque la Constitución Política lo ampara, lo protege, lo resalta, dice, toda persona tiene derecho a un trabajo. Y adicional a eso, la Constitución también crea unos mecanismos, unas leyes para proteger a ese trabajador si llegara de pronto a quedarse sin trabajo. Entonces hablamos que existe la ley de protección al cesante, que de pronto ustedes sus familias o ustedes mismos han tenido acceso a ese mecanismo de protección al cesante que en nuestro país lo operan las cajas de compensación. Entonces le dan un subsidio al desempleo. Entonces, cuando usted trabaja y su empleador lo afilia a la caja de compensación, usted ya está teniendo un beneficio si en algún momento se llega a quedar sin trabajo. Por alguna razón, usted va a la caja de compensación y accede a ese subsidio al desempleo. Ese subsidio del desempleo se lo dan a la persona que quedó cesante, es decir, sin trabajo, pero debe realizar unos cursos, unas capacitaciones. ¿Para qué? Pues claro, para mejorar nuestro perfil, para poder tener mejores oportunidades de trabajo. Entonces, ese es un ejemplo que está contemplado de que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y que está consagrado en nuestra Constitución Política. Que los convenios internacionales hablan de muchos derechos humanos, pero se vuelven derechos fundamentales una vez la Constitución de cada país los adopta y crea mecanismos para proteger ese derecho. Entonces, uno de los derechos humanos que también tenemos y que es importante es el derecho a la solidaridad. Y vamos a mirar de qué se trata para podernos adentrar un poquito en este tema de los derechos. Voy a poner el video, ustedes me dicen si lo escuchan. Chicos, ¿lo están escuchando? No se escucha. No, señora. ¿No se escucha? No, caramba. Vamos a hacer acá.
¿Nada? No, señora. ¿No? Ya. Ah, caramba. Espérenme a ver si dejo compartir acá otra vez pantalla. Vamos a compartir aquí de esta manera. ¿No? ¿No se logró escuchar, chicos? No, señora, no se escucha. Ay, caramba, ¿qué será? Tum, tum, tum. Que a veces aquí, como que el internet. Compartir con audio. Vamos a ver si acá ya funciona. Ajá. ¿Cuántas veces te preguntas qué pasa hoy en el mundo? Ahora ya En ahí ese sí está mundo que no conoces. funcionando. Dime. Ya ahí sí está funcionando. Ah, bueno, listo. Entonces, espérenme. Vamos a ver si lo ponemos desde el comienzo y listo. Ya. ¿Con qué frecuencia piensas en las cosas que pasan fuera de tu círculo más cercano? ¿Cuántas veces te preguntas qué pasa hoy en el mundo? En ese mundo que no conocemos y del que no queremos saber, pero que nos encontramos de frente, de la manera más insospechada, en cada pequeña acción de nuestro día a día. Detrás de estos datos hay vidas de personas igual que tú, que sufren injusticias, discriminaciones y son despojados de su dignidad viendo vulnerados sus derechos. Todo esto pasa hoy en nuestro mundo, en un mundo que de una forma o de otra todos compartimos. Suponemos que no es el mundo que desearías. ¿Te atreves a imaginar el mundo que quieres? Muy bien. Entonces, aquí la reflexión que queremos hacer con este video es, nos atrevemos a empezar a generar también cambios desde lo que hacemos nosotros día a día, o estamos esperando que siempre los cambios vengan desde afuera, ¿cierto? Exigimos, queremos, sí, efectivamente hay situaciones difíciles de vulneración, no hay muchas oportunidades, bueno, pero nosotros queremos un mundo mejor. Entonces, la reflexión es qué estamos haciendo cada uno de nuestro rol, desde nuestra casa, de nuestro hogar, qué estamos haciendo para mejorar esas condiciones que tenemos en nuestro mundo, ¿cierto? En nuestra sociedad, en nuestra localidad, ¿qué hacemos día a día por mejorar? Por ejemplo, cosas y ejemplos tan sencillos es a veces nosotros nos llenamos de cosas en nuestra casa, acumulamos ropa, acumulamos cosas y hay personas afuera que lo están necesitando y nuestra sociedad de consumo muchas veces nos lleva a seguir acumulando, acumulando en casa cosas que ni siquiera utilizamos, pero afuera hay muchas personas que lo necesitan para mejorar su vida, para mejorar su situación actual. Entonces, la invitación es que nos toquemos de pronto un poquito las fibras y nos demos cuenta desde lo que hacemos día a día, cómo le estamos ayudando a la otra persona, cómo estamos vinculándonos a mejorar de pronto lo que hoy vemos y que de pronto no nos gusta, alzar la voz también cuando sintamos que hay algo que no nos gusta, que nos están vulnerando, que no debe ser así, también alzar la mano es válido también tener una voz que,
que diga que por ese lado que vamos caminando no es. Entonces, la invitación, este video nos lleva a eso, a que hagamos una reflexión sobre lo que pasa actualmente y cómo cada uno de nosotros aporta un granito de arena para mejorar esas condiciones. Bueno, muy bien. Sale una pregunta sobre, ¿los derechos laborales serán derechos humanos? Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí. Porque así como necesitamos, por ahí decían, participaban ahorita en el chat y decían, necesitamos salud, necesitamos poder tener acceso, Mauricio nos decía, tener salud, tener derecho a la educación, tener derecho a un trabajo, sí, claro, eso es necesario para cualquier ser humano, pero también es necesario que tengamos un trabajo, porque todas estas necesidades de salud, del tener amigos, de tener relaciones interdisciplinarias, conocernos, de poder también tener espacios de esparcimiento, de bienestar, todo eso va de la mano también con el trabajo, ¿cierto? Si yo tengo oportunidades de generar ingresos, de tener ingresos en mi familia, de poder tener un trabajo digno y decente. Y cuando hablo de digno y decente no me refiero a que alguna ocupación no lo sea, sino que ese trabajo tenga esas condiciones de un trabajo que me brinde garantías. Yo puedo mejorar la calidad de vida y puedo mejorar la calidad de vida de mi núcleo familiar, de mi red de apoyo, de las personas que están al lado mío. Entonces es muy importante que entendamos que el derecho al trabajo hace parte de los derechos humanos y que es importantísimo, así como tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, tener acceso a tener una casa, a cuando nacemos que nos reconozcan, que nos pongan un nombre, que nos identifiquen. El trabajo también es fundamental para el desarrollo de las personas. Entonces aquí vemos una gráfica donde nos damos cuenta que el trabajo efectivamente ha venido evolucionando. Entonces, por allá en nuestras edades primitivas nos dábamos cuenta que el trabajo fue protagonista, porque empezaron, necesitaban comer. Entonces dijeron, bueno, ¿qué comemos? Entonces, pues hay que ir a buscar comida, ¿cierto? Hay que ir a pescar, hay que cultivar la tierra. Entonces, desde ahí empezaron a organizarse y empezar a decir, bueno, usted es bueno para pescar, entonces usted encárguese de la pesca, usted se encarga de la agricultura, usted es de preparar los alimentos, y empezamos a distribuir tareas y a organizarnos. Nos dimos cuenta que era necesario el trabajo porque sin el trabajo y sin la organización seguramente se había extinguido, nos habíamos extinguido, no habíamos llegado ni a lo que somos actualmente. Entonces el trabajo ha ido evolucionando. Después van a ver ustedes que dentro de los documentos que van a revisar van a encontrar que unas épocas del feudalismo, que ustedes también recuerdan, que una época de la revolución industrial, ¿cierto? Que hoy hablamos de la tercera revolución, de cómo los sistemas que tomó la informática, de cómo ha venido desarrollándose todo este proceso de la globalización y que ahora hablamos de la inteligencia artificial y que todo esto ha tenido una evolución y que ha estado ahí pegado de la manita del trabajo, porque todo ha sido realizado y trabajado por el hombre y mejorado por el hombre. Hoy hablamos que hay robótica, sí, es robótica y es muy importante para la ciencia que se haga, pero que es importante y que nunca se puede dejar de lado la mano de obra y la capacidad del ser humano. Los seres humanos, por nuestra corteza frontal, que tenemos esa capacidad de análisis y inteligencia, nunca podremos dejar que las máquinas nos superen o que la robótica nos superen. Y es algo que también estamos viendo hoy en día y que afecta el trabajo, porque vemos, por ejemplo, ahora hay muchos cajeros no humanos, sino que hay 2 cajeros humanos y 2 cajeros automáticos o 3 que hacen transacciones, consignan, retiran, ¿cierto? Pagamos servicios. Entonces, uno dice, bueno, ¿y hasta qué momento será bueno que llegue tanta tecnología y dónde queda la mano de obra de las personas, ¿cierto? Como que también desplaza. Entonces, todo en exceso a veces hace daño. Entonces, es importante que resaltemos la importancia de que el ser humano es esencial dentro de todos esos procesos de mejoramiento y de globalización. Bueno, muy bien. Entonces entendemos los derechos humanos como esa norma que reconoce y protege la dignidad de los seres humanos. La dignidad. Y la dignidad está dada en que las personas
tengan acceso a todo lo que necesitan para suplir sus necesidades, que lo decía Mauricio ahorita. Sí, es importante suplir las necesidades, la comida, el vestido, la educación, la salud, sí, pero también es importante que la persona tenga ese lugar de bienestar, de lograr sus metas, de sus propósitos y que el trabajo le permita poder lograr eso. Entonces, hablamos de que los derechos humanos tienen unas características importantes. Por un lado, decimos que los derechos humanos son universales, es decir, indistintamente donde usted nazca, usted tiene ya la posibilidad de acceder a los derechos humanos, porque en cualquier lugar ya usted tiene derechos, son universales, son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no se los puedo dar a otra persona. Yo no puedo decir, ay, es que venga Natalia, yo quiero darle mis derechos humanos porque es que yo ya no los quiero. Entonces, venga, se los cedo a usted. No se pueden ceder, ¿cierto? Son de cada persona. Imprescriptibles, no tienen fecha de caducidad, no vencen, no caducan los derechos humanos. Están reconocidos por esas entidades internacionales, entonces hay entidades que vigilan y supervisan este tema de los derechos humanos. Y que hemos visto muchos casos en nuestro país donde llegan delegaciones de la Declaración de Derechos Universales, de la ONU, que vienen y revisan que efectivamente no hayan situaciones de vulneración, que investigan que no se estén vulnerando sus derechos y si es así, pues levantan esos informes e investigaciones pertinentes. El derecho laboral o el derecho a trabajo es un conjunto también de normas que hace, que regula precisamente esa relación entre los empresarios y los trabajadores, que hay unos deberes, que hay unos derechos, pero que esto siempre tiene que tener un punto de equilibrio, ¿cierto? Y que tiene que estar sujeto a las leyes. Eso no es capricho ni del empresario ni del trabajador. Tenemos que estar ahí. Eso tiene que estar sustentado en nuestra norma jurídica, que en nuestro país está establecido en el Código Sustantivo de Trabajo, que es el que reza, pues, cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes que tenemos como trabajadores. También la UNICEF es una entidad muy importante donde habla y hace claridad que los derechos son lo que le permite a las personas tener esa dignidad, vivir en dignidad, vivir con esas necesidades, supliendo esas necesidades, pero de forma digna como seres humanos. En nuestro país, entonces, es importante que tengamos claro que la Constitución Política habla y establece en su título 2 sobre los derechos y las garantías y los deberes de los derechos fundamentales y en su artículo 25 específicamente nombra el trabajo. Entonces dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades, ya sea un trabajo a término fijo, indefinido, ya sea intermitente o permanente, goza de especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Dignas y justas. Son palabras importantísimas que en la noche de hoy las reconocemos. Dentro de este artículo 23 también habla de que toda persona debe tener derecho a una libre elección de su trabajo. Entonces, en nuestro país existe también algo que se llama el Servicio Público de Empleo, donde que está regulado o vigilado por el Ministerio de Trabajo, que es donde las personas pueden acudir a agencias de empleo tanto públicas o como privadas para poderse postular a empleos o a vacantes que ofrece el sector empresarial. Y eso debe ser gratuito y debe ser de libre elección, cada persona dependiendo de sus condiciones de cualificación. Recordemos que las condiciones de cualificación van dadas por la formación, la capacitación, la experiencia que tenga una persona. Dependiendo de esas cualidades, la persona puede elegir ese empleo al que quiera aplicar. Y que esas condiciones que se publiquen en esos aplicativos o en ese sistema deben ser unas condiciones satisfactorias, es decir, que cumplan con todo lo que reza el Código Sustantivo de Trabajo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a recibir un salario por su trabajo, ¿cierto?
que sea reconocido, que haya una escala salarial, entonces que pues a mayor experiencia y mayor formación, pues esta persona también tenga un reconocimiento salarial pues mucho más elevado, dependiendo de esa formación y esa preparación que tenga cada una de las personas. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa, satisfactoria, que se afilie así con su familia, que tenga el beneficio de que la persona también, que su núcleo familiar pueda disfrutar del derecho a la salud, del derecho a estar en una caja de compensación para que puedan tener acceso a la recreación, a la educación, a la capacitación, a la salud preventiva, ¿cierto? Y también nos dice que toda persona tiene derecho a fundar, o todo empleador tiene derecho a fundar sus sindicatos, ¿cierto? Que en eso también en la Constitución hay unas condiciones y unos requisitos especiales para las personas que quieran tener un sindicato o quieran hacer parte de un sindicato en la entidad donde trabaja. En el artículo 24 también nos dice la Constitución que toda persona tiene derecho a un descanso, al disfrute de tiempo libre, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los derechos individuales que tienen las personas cuando trabajan. Entonces vamos a ver cómo es el tema de las vacaciones, vamos a ver cuáles son esos periodos de descanso que debemos tomar entre jornadas de trabajo y fuera de la jornada de trabajo, que por ley se deben hacer en procura del equilibrio de la salud física y de la salud mental también. Bueno, una de las entidades de orden internacional que vigila que efectivamente este tema de los derechos se cumpla es la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que hace parte, es una agencia parte de las Naciones Unidas. Recordemos que las Naciones Unidas es ese conjunto de naciones pues, que se encarga de vigilar todo el tema de seguridad, estabilidad, el tema económico a nivel mundial, ¿cierto? Y que este organismo de la OIT lo que ahorita pretende dentro de sus políticas es impulsar el trabajo decente. Porque dice, sí, es importante que las personas tengan trabajo, sí, pero ¿bajo qué condiciones están teniendo trabajo? ¿Sí? ¿Será que sí se cumple todo esto que habla de que debe haber equidad de género, que debe haber, bueno, entonces ellos están impulsando este tema de trabajo decente y las políticas que tenemos en nuestro país, que son articuladas e impulsadas por el Ministerio de Trabajo, están alineadas con esta política de trabajo decente que impulsa la OIT. Dentro de esa política, pues hablamos que debe haber una que debe ser libre de coacción, es decir, no se puede someter a una persona a realizar un trabajo forzoso, obligado, sometido, eso está prohibido, incluso en algunos casos se vuelve hasta un delito hacer ese tipo de explotación, que habla que toda persona debe tener una seguridad laboral en cuanto a un contrato, tener esa tranquilidad de saber hasta cuándo va su contrato, de tener también esa estabilidad, ¿por qué no? Laboral, ¿cierto? Hoy en día a veces es difícil, pero poder que la persona tenga una estabilidad y una tranquilidad emocional que le da a uno un trabajo. Que tenga protección en su trabajo, ¿cierto? Que tenga beneficios sociales como la seguridad, estar afiliado, poder cotizar a su pensión, poder tener riesgos laborales, ¿cierto? Por si ofrecen un tema de algún accidente laboral, que sea tratado con respeto y dignidad, ¿cierto? Y este tema a veces es supremamente delicado porque es una línea muy delgada. Entonces, a veces, es que yo soy su jefe y entonces acá yo soy el que mando y usted tiene que hacer lo que yo le diga porque es que yo soy su jefe. Sí, usted es mi jefe, me da indicaciones, orientaciones de lo que debo hacer, pero una cosa es eso y otra cosa es ya llegar a transgredir a la otra persona con de pronto palabras agresivas o movimientos gestuales agresivos, violentos que puedan generar en la otra persona esa intimidación. Entonces, ¿hasta dónde llega ese respeto y la dignidad en el trabajo? Somos seres humanos ante todo, trabajamos sí, pero somos seres humanos y merecemos ese mismo trabajo, ese trato digno y de respeto. Un salario justo, equitativo, tanto para hombres o mujeres, sin importar su distinción, sin importar su ideología, sin importar su raza, sin importar su condición, siempre que haya un salario justo y equitativo. Y que haya una participación en el ambiente de trabajo, que me tengan en cuenta, que no soy una máquina, sino que soy una persona que también puede aportar dentro de ese engranaje de la empresa. Bueno, muy bien.
Entonces, bueno, ¿cuáles son esos principios que la OIT impulsan? Pues entonces está la eliminación de trabajo forzoso, ¿cierto? Obligatorio. Entonces hablamos a veces que hay personas que someten, por ejemplo, en el tema de la agricultura, por ejemplo, en el tema de la mendicidad, en la explotación de trata de personas, todo eso son trabajos forzosos y que en nuestro país se pueden constituir hasta en un delito y que ese delito puede ser también dependiendo de lo que el juez ordene, puede ser también con penas privativas de la libertad. Eliminación del trabajo infantil. Entonces, todo niño debe estar trabajando, debe estar estudiando. En nuestro país hay unas políticas donde permiten que los niños mayores de 15 años trabajen, pero siempre y cuando tengan permiso de los padres y permiso del Ministerio de Trabajo. Deben tener esas dos condiciones, permiso de los padres y permiso del Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Y deben ser situaciones, o sea, el ministerio evalúa que efectivamente sea una condición que es, pues, que no hay otra opción, ¿sí? Porque recuerden que lo ideal es que los niños estén estudiando, los jóvenes y los niños estén, las niñas, los niños y los adolescentes estén estudiando y se estén preparando. Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Entonces aquí veíamos que en nuestro país un ejemplo era que, por ejemplo, los hombres ganaban más que las mujeres, entonces no había una equidad en ese sentido. Ahora hablamos de equidad de género, hablamos de igualdad de condiciones en el trabajo. Un entorno de trabajo seguro, saludable, que yo pueda tener todos los elementos de seguridad, que si yo voy a trabajar en un taller y necesito tener un overall, mis botas, mis gafas de protección, pues yo cuente con todos esos elementos que cuiden también mi humanidad, ¿cierto? Y que no vaya a tener yo que estar de pronto expuesto o expuesta a situaciones que afecten mi salud o afecten mi integridad. La libertad de asociación y sindicalización y negociación colectiva, que también está dada, que se puede hacer cuando los empleados sientan que se están vulnerando algunos derechos, se puedan unir y poder manifestar ante los directivos esas situaciones de inconformidad en un diálogo tranquilo, en un diálogo donde se logren esas negociaciones colectivas. Muy bien. Entonces, esto es como un poco la temática de lo que vamos a ir viendo a grandes rasgos sobre nuestro primer resultado de aprendizaje. Ahora vamos a mirar, nos vamos a adentrar en el tema de la actividad de aprendizaje, el cronograma y esas orientaciones que necesitamos para desarrollar nuestra evidencia para este resultado de aprendizaje. Nosotros nos vamos a encontrar en otros, creo que son otros 2 momentos que vamos a tener, volvernos a ver más adelante, yo les estaré informando, pero en este primer momento vamos a tener esta evidencia. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos para entrega de la evidencia? Entonces, acá les pido mucha atención para que podamos resolver todas las inquietudes. Entonces, recordemos que estamos en la AP03, que esta competencia es transversal, no es técnica, es transversal, pero también es muy importante, y que la evidencia que vamos a trabajar en este resultado y en esta competencia se llama características del trabajo en contexto local. Características del trabajo en contexto local. ¿Listo? Para que no nos quede duda de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, así se denomina la evidencia. ¿Y de qué actividades consta esa evidencia? Entonces, vamos a desarrollar un taller con experiencias propias, con casos de que ustedes vean en su localidad, en su región, en su municipio, donde podamos analizar y darles respuesta a estas preguntas. Entonces, ustedes pueden recurrir a las fuentes de sus familiares, a la observación en sus comunidades y poder determinar cuáles son, darles respuesta a estas preguntas que dentro de ellas está, por ejemplo, cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio. Pues no, es que en mi municipio acá lo que vemos es que la agricultura, ¿no? Aquí vemos es más que es el comercio, el turismo. Bueno, ¿cómo es esa dinámica económica en la región donde ustedes viven? La vamos a describir y vamos a responder cómo es el trabajo en esa región o en ese municipio. ¿Cómo es el trabajo? Ustedes ven que hay trabajo formal, hay mucha informalidad, definitivamente no se cumplen con esos derechos que deberíamos tener de un salario justo, de afiliación a seguridad social, se pagan a veces por días trabajados, a veces decimos, no, es que aquí sobrevivimos.
con lo que me pagan yo sobrevivo. Entonces, bueno, miremos cómo está, hagamos esa radiografía de donde nosotros estamos, cómo se está dando el tema del trabajo. Una vez terminen de dar respuesta a estos interrogantes, entonces ustedes van a consultar un documento que se llama Fundamentos de Economía. Aquí les dejo la cita bibliográfica donde ustedes lo pueden consultar. Es un libro que es de la tercera edición de McGraw-Hill del 1996. Es muy, muy bueno ese documento, donde ustedes van a poder observar y analizar la línea de tiempo del trabajo, cómo ha sido ese trabajo, cómo ha sido protagonista en el transcurrir de la evolución del hombre, de la humanidad. Entonces van a elaborar una línea de tiempo. ¿Cómo la puedo hacer, profe? ¿Dónde la puedo hacer? Utilicen el aplicativo que ustedes quieran, la herramienta tecnológica que ustedes quieran, en Canva o en otra aplicación. La idea es que hagamos una línea de tiempo. Puede ser horizontal, vertical, con dibujos, pero que podamos establecer dónde inicia y dónde estamos hasta el momento, teniendo en cuenta este documento que se llama Fundamentos de Economía. Ustedes lo leen y van a elaborar esa línea de tiempo. ¿Listo? Ya hemos mirado algunas dimensiones de cómo el trabajo nos toca este tema antropológico, sociológico, económico y jurídico, ¿cierto? Que el trabajo ha sido muy importante en el desarrollo de esa evolución. Entonces, ustedes lo van a tocar ahí, en ese documento. ¿Listo? También pueden realizar la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo. ¿Dónde lo encuentran? En el componente formativo de derechos fundamentales. En Sajuna, ahí van a poder ustedes encontrar dónde está toda la información de la que les estoy hablando para el desarrollo de esta actividad, que es muy sencilla, que realmente es contestar las preguntas y hacer esa línea de tiempo donde nos demos cuenta cómo el trabajo ha venido evolucionando. Ahora bien, ¿cómo la debemos entregar? Entonces vamos a hacer un informe con el desarrollo del taller, lo que les explicaba anteriormente. Ese informe debe tener como mínimo título, introducción, solución a las preguntas, a esas dos preguntas, la gráfica de la línea del tiempo que ustedes hicieron con base en la lectura y las conclusiones que cada uno, aportes personales, ¿cierto? La inteligencia nos ayuda mucho, la inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero a veces también nos enseña a ser un poquito perezosos. Entonces la idea es que su punto de vista, su propio punto de vista sobre lo que estamos leyendo, sobre lo que ustedes vieron, traten de redactarlo, háganlo en un párrafo, 2 párrafos, que podamos concluir, bueno, sí, efectivamente vemos tal situación y ustedes mismos lo concluyan con su argumento. Y, por supuesto, la bibliografía que no puede faltar en este documento. Entonces, vamos a entregar un informe con el desarrollo del taller. ¿Listo? ¿En qué formato? PDF. Mínimo 3 páginas. ¿Listo? Vamos a entregar ese trabajo. ¿Dónde lo voy a colocar, profe? Entonces, vamos a remitirnos a donde dice, en el espacio donde dice AP03, transversal, características del trabajo en contexto local, guía aprendizaje 6, nuestra competencia, que ese es el código de la competencia de derechos fundamentales, 210, 201, 501, que es importante que la tengan clara, del resultado de aprendizaje 1, el instrumento de evaluación 1. Ustedes ya saben consultar las guías de aprendizaje en la plataforma Sayuna, entonces es muy fácil que lleguen y se ubiquen allí. Allí están también el material de formación. Importante que tengan en cuenta, entonces esta evidencia está habilitada desde el 21 de abril a las 00 y va a estar hasta el 27 de abril. Importante que cumplamos con los tiempos, que ustedes puedan desarrollar su evidencia cumpliendo estos tiempos para que también no se les acumule con otras evidencias que tengan que entregar y lo puedan hacer pues de la mejor manera, con la mayor calidad. Recordemos que nosotros estamos en una formación de nivel tecnológico, quiere decir que la calidad de los trabajos y lo que hagamos pues tiene que estar apuntándole a ese estatus en el que estamos en este momento, que es una educación superior. Entonces, cada trabajo, cada evidencia que ustedes entreguen, pues dan
nos dejan ver ese tipo de aprendiz que estamos formando en calidad, en pertinencia, en todos esos aspectos integrales. Entonces, traten siempre de esforzarse, de dar lo mejor en cada una de esas evidencias. Esta información que yo les estoy mostrando en estas diapositivas, en estas dos últimas diapositivas que van a quedar en la grabación y en el resumen, ustedes las van a encontrar en la guía de aprendizaje número 6. Lo que pasa es que yo lo tomé, lo extraje para mostrárselo muy puntualmente aquí a ustedes de lo que tienen que hacer y les quede mucho más fácil poderlo interpretar. Interpretar. Entonces, es lo mismo que está en la guía de aprendizaje, que ustedes también la pueden consultar. Guía de aprendizaje, ubican el código de la competencia 210-201-501 y allá va a estar lo mismo que les estoy mostrando. ¿Listo? Listo, entonces dejamos nuestro espacio para preguntas, dudas o inquietudes. Los escucho, por favor, o los leo en el chat. ¿Qué preguntas o inquietudes tienen? Pueden levantar la manita. ¿O todo quedó supremamente claro? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Diomedes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, hombre. No me quedó muy bien claro la evidencia. Quisiera saber si de pronto la grabación se sube mañana. Sí, claro, la grabación se sube mañana. ¿No te quedó clara la evidencia o sí te quedó clara? No, la verdad no me quedó muy clara la evidencia. Bueno, entonces, ven, vamos a explicarla nuevamente. Espérame aquí, comparto para que, aunque la grabación queda mañana, la idea es que ustedes puedan revisarla. Entonces, ¿qué evidencia vamos a entregar? La evidencia que vamos a entregar en la competencia se llama características del trabajo en contexto local. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer dos actividades para esta evidencia. Primero, resolver estas dos preguntas. ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o su región? Y describir cómo es el trabajo en esa región. ¿Dónde voy a sacar esa información? Pues ustedes mismos van a ver el contexto de cómo es el trabajo en esa región donde ustedes viven, si ven mucha informalidad, si ven que sí hay oportunidades de trabajo porque hay empresas, bueno, cada dinámica será diferente. Ustedes miran, no, es que acá en mi municipio lo que más se mueve es el tema de la agricultura, de la ganadería, no, aquí el comercio, ¿sí? Van a responder estas dos preguntas con la información que ustedes tengan de experiencia propia en la región donde viven. Después de que contesten esas dos preguntas, van a remitirse a este documento, que lo pueden consultar en este link, que también está en la guía de aprendizaje, donde ustedes las pueden consultar en la plataforma, en la guía de aprendizaje, o lo pueden consultar en internet. Aquí está citada la bibliografía para que lo consulten en internet. Se llama Fundamentos de Economía. Leen el documento, lo analizan y elaboran una línea de tiempo, un gráfico, de forma horizontal o vertical, como lo quieran hacer. Pero en ese gráfico lo que vamos a colocar es cuándo inicia la evolución. Ahí en ese documento les van a hablar de la edad primitiva, les van a hablar de feudalismo, les van a hablar de revolución industrial, les van a hablar de época posmoderna, de países en desarrollo, subdesarrollo. La idea es que ustedes lean y elaboren esa línea de tiempo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? Diomedes. Sí. Ok. Listo. Después de que hagan esa lectura, si quieren, pueden apoyarse también de otra lectura que está acá, que yo se las puse, se llama Cambios en el mundo del trabajo. También lo pueden consultar. Está en el componente formativo, está en la plataforma. Recuerden que nuestra competencia se llama Derechos Fundamentales y en el material van a encontrar así, Derechos Fundamentales. Ahí lo consultan y van a ver el componente formativo. Está este documento que se llama Cambios en el Mundo. Esto es para aportarle a la línea de tiempo, para que ustedes tengan mayor material para leer y lo puedan construir, si lo consideran necesario, con este otro documento también. Se apoyen en esos dos documentos. Después de que elaboren entonces ya la línea del tiempo, ya tienen como el insumo para ya poder armar su informe. Entonces, ¿cómo lo van a entregar? ¿Cómo lo van a armar? Entonces, van a hacer un informe que tenga el título, ¿cierto? O sea, la portada con su nombre, la introducción con sus palabras,
Soluciona las preguntas a las 2 preguntas que acá mostrábamos sobre el contexto y sus propias experiencias. La línea de tiempo, la gráfica que hicieron de línea de tiempo de ese documento que leyeron, sus conclusiones y la bibliografía. ¿Listo? ¿Qué van a entregar? Un informe del desarrollo del taller con estos componentes, con estos elementos, lo convierten en PDF y debe tener como mínimo 3 hojas, 3 páginas, y se remiten ya una vez lo tengan a donde dice AP03, a la AP03, recordemos que estamos en la fase de ejecución, AP03, transversal, características de trabajo en contexto local, y allí proceden a cargar su documento. Listo, y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Un poquito más claro? Sí, instructora, muchas gracias. Bueno, listo. De todas maneras, por favor, recuerden, si tienen dudas, preguntas, me escriben, cualquier cosa me dicen, yo estoy acá pues para orientarles en su proceso, no es un trabajo difícil, es más bien como muy de mirar cómo, de analizar y observar cómo está su contexto en este tema de trabajo. Entonces, no sé si haya más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, entonces nos despedimos en la sesión de esta noche. Les agradezco mucho su participación. Mañana ya pueden consultar tanto el resumen como la grabación de la sesión que tuvimos en la noche de hoy. Les deseo un feliz descanso y les agradezco mucho su atención y su estar aquí en este momento muy atentos y participativos. Igualmente, instructora, para usted, muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche, que descansen. Muchas gracias. Profesora, buenas noches. Un gusto, que descansen.